Bien, entonces la idea es cuándo usar una suavización exponencial. Entonces observe, para utilizar una serie, digo, un método de suavización de medias móviles, teníamos dos situaciones. Una, cuando teníamos un modelo globalmente constante. Y lo otro, cuando teníamos un modelo con tendencia lineal. Y así podíamos extender cuando tiene una tendencia cuadrática, cúbica, etc. Entonces, la suavización exponencial también se puede aplicar para esos criterios. Quiere decir, yo puedo utilizar la suavización exponencial para poder estimar la constante global, o sea, para un modelo de constante global. Y ahí voy a estimar un parámetro, y ese parámetro es la constante media del modelo. Aparte de eso, la suavización exponencial también tiene un parámetro de suavización que varía entre 0 y 1. Cuando el valor es exactamente igual a 1, quiere decir que la suavización es con el valor más reciente. O digo que la observación reciente tiene el máximo peso. Y cuando la historia de la serie pesa más, entonces podríamos decir cuando la serie tiene un parámetro de suavización que se aproxima a, digamos, se aproxima a 1, ¿no? En el peor de los casos sería exactamente igual a 1, ahí desaparece. O en todo caso, cuando alfa tiende a 0, entonces la historia de la serie tendría más peso. O sea, quiere decir, es una combinación lineal. Pero en todo caso, está siempre el problema de decidir qué tipo de suavización uso. Una simple o una doble o una triple, al igual que la media móvil. Entonces voy a utilizar una simple cuando la serie es globalmente constante. Y voy a utilizar una suavización exponencial doble cuando tiene una tendencia lineal. Una suavización triple cuando tiene una tendencia cuadrática. Y así puedo ir subiendo hasta el orden n. Pero se torna más complicado porque había que derivar muchos momentos y no son fáciles de manejar. Entonces, en esta serie que estamos observando en esta diapositiva, podríamos ver primero, no nos indica, digamos, si es año, si es mes, solamente me dice periodos. Y entonces, tratándose de periodos, podría decir acá, bueno, lo máximo que puedo pensar es mensual, ¿no? Pero aquí hay más de 12 observaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí no ha hecho, digamos, ninguna cambio, digamos, en el ciclo estacional. Más bien sigue 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bueno, acá está casi 25, ¿no? Y luego crece, ahí hace, digamos, la onda senoidal, pero eso es más o menos de longitud 37. Entonces yo me preguntaría, ¿qué periodo estacional existe de 37 puntos? Es bastante difícil, ¿no? Trimestres apenas 4, mensuales apenas 12. De ahí ya es un poco difícil, ¿no? Entonces, más creemos que aquí sería, digamos, un ciclo, ¿no? Hay un ciclo, puede ser ciclo de producción, y este es, acá dice demandadas, es una cantidad demandada. Entonces son productos, son ventas, ¿no? Y por lo tanto esto está lejos de ser una serie de efecto estacional. Pero tendremos que ir a inspeccionar, como siempre, el análisis exploratorio, ¿no? Los diagramas de correlogramas y otros gráficos alusivos.
Entonces aquí la suavización exponencial simple es apropiada cuando yo tengo, digamos, un modelo de constante global. Si tuviera un modelo de ruido blanco exclusivamente, ahí no tendría ningún modelo. Solamente ahí habría incerteza, o sea, habría una varianza. No habría un parámetro que estimar. O simplemente diría que la serie está fluctuando sobre cero con una media, o digo con una varianza. Y de repente la varianza puede ser el parámetro que estoy buscando calcular. Podría ser, ¿no? Pero en todo caso, ahí habría, digamos, un ruido blanco, ¿no? Entonces aquí, si nosotros hacemos un desarrollo de potencias, digamos, que disminuyen hasta cero, entonces podríamos encontrar justamente la combinación lineal de la serie, ¿no? Entonces se dice que el estadístico de suavización de la suavización exponencial simple es igual a alfa veces el valor más reciente más 1 menos alfa por el estimador en el tiempo t menos 1. Entonces el estimador en el tiempo t menos 1 es la historia de la serie, porque esta acumula toda la historia. Y esa historia tendría más peso cuando alfa está próximo de cero. O sea, quiere decir, el valor más reciente no tiene influencia. ¿Y cuándo no tiene influencia? Cuando no existe tendencia. El modelo es constante global. Entonces, en esa situación, yo tendría que aplicar la suavización exponencial simple, en donde si yo tomo la esperanza, bueno, en este momento de repente es un poco difícil porque está en función del estadístico pasado, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es ir desarrollando la serie de estadísticos en el tiempo, ¿no? Entonces el S, por ejemplo, también puede ser el estadístico del tiempo pasado, o sea, aquí podría hacer otro tipo de factorización, ¿no? Entonces tengo aquí ST-1 multiplicado por 1 es el ST-1 más el alfa veces el valor más reciente menos la historia de la serie. Entonces, el valor presente de la serie menos la historia de la serie le va a dar un tipo de error. Entonces esto puede funcionar también como si fuese una actualización, ¿no? Entonces usted siempre, el estadístico suavizado viene a ser el pronóstico de la serie en ese periodo que indica. Y de esa forma yo puedo ir actualizando. Entonces observe aquí, el estadístico en el tiempo t, por ejemplo, sería actualizador para un estadístico el tiempo t más 1. Entonces, de esa forma puedo conseguir esa actualización. Esto también puede ir hacia atrás. Tiempo t menos 10, zt menos 10, estadístico zt menos 9. Entonces, podría estimar valores pasados y valores futuros. Entonces, haciendo el uso recursivo de la serie, vamos a encontrar de que en general el estadístico también es la suma de los t rezagos suavizados. Alfa veces sumatoria desde 0 hasta t menos 1 de beta a la j por zt menos j, donde beta ahora es el descuento, ya no es el estadístico de suavización, sino es el descuento del rezago correspondiente, que se obtiene para poder normalizar los pesos igual a 1, de que debe ser igual a 1 menos alfa. O sea, quiere decir que alfa más beta deben ser igual a 1, para que los pesos sean normalizados a 1. Y por lo tanto, yo tengo el estadístico definido sobre las observaciones originales. Y es aquí donde yo puedo aplicar ahora la esperanza, o los operadores estadísticos, ¿no?
porque ya tengo expresado, digamos, los valores originales de la serie. En cambio, acá estaba con el valor más reciente y el estadístico pasado. Era un poco difícil de calcular la esperanza para ese estadístico de suavización. Acá sí en línea directa puedo aplicar, ¿no? Al igual que la media móvil, nosotros podemos decir que el pronóstico de la serie se realiza con el último valor suavizado. Entonces yo puedo usar el último valor suavizado como pronóstico de la serie en el periodo siguiente, en el periodo T más 2, T más 3 y así sucesivamente. Para encontrar un pronóstico diferenciado, yo podría usar el último valor pronóstico como si fuese valor real y así puedo hacer un pronóstico hacia adelante con el último valor suavizado. O sea, actualizaría el estadístico suavizado, en donde, como dice, el valor más reciente de la serie sería el pronóstico de la serie, ¿no? Primer pronóstico. Bien, entonces, si usted le aplica el estadístico de, por ejemplo, de la esperanza matemática, en línea directa podría aplicar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice esperanza de z sub t sería igual, el alfa es constante, el beta es constante y la única variable aleatoria es z. Entonces sería la esperanza de zt menos j. Pero observe que el modelo para z es una constante global. Quiere decir es zt es igual a teta 0 más el e sub t. Y como es t menos 1, la constante sigue siendo el teta 0, sigue siendo teta 0. El e sub t es desplazado en t menos j. Y ahí viene rápidamente la derivación de esa media, que debe ser insesgado. Y para que se cumpla eso, debemos decir de que la sumatoria de los pesos deben ser iguales a 1. Bien, acá también tiene el problema de la selección del parámetro alfa. En la media móvil decíamos cuántos términos vamos a usar. Cuando la tendencia es rápida, entonces decíamos el R está próximo a 1. Cuando no hay tendencia, el R está próximo al número de observaciones que estamos usando. Aquí vamos a decir algo similar, ¿no? Entonces, vamos a decir en términos general, los valores de alfa fluctúan entre 0.05 y 0.30. Entonces, ese es el rango de variación para este parámetro lambda. Entonces, al igual que esto de aquí, ¿no? Si el alfa tiende a 1, es porque la historia de la serie predomina. Quiere decir, el modelo no tiene tendencia lineal. Pero si existe una tendencia lineal, entonces la velocidad de cambio, cuando usted incorpora el z sub t, es el máximo, porque la tendencia es rápida. Entonces el alfa tiende a 1. Pero son valores que no son, digamos, comunes. Y entonces cuando la serie no tiene, digamos, tendencia, tiende el alfa a ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0, entonces usted dice la tendencia no existe porque este valor no tiene influencia. Y usted va a decir todo el peso lo tiene la observación, o digo el estadístico de suavización pasado. O sea, la historia de la serie se preserva, ¿no? En cambio aquí, cuando hay tendencia, la historia de la serie es modificada. Entonces, bajo esa interpretación podemos ir a preparar esos valores. Pero
Estadísticamente sería el valor que optimiza la suma de cuadrado del residual, o que optimice el error cuadrático medio de predicción, o que optimice el error absoluto medio, o el MAPE. Entonces, los que tienen menor error de pronóstico estarían definiendo el valor de lambda, de alfa. Entonces, sería apropiado eso. Entonces, puede ser involucrado dentro del algoritmo para poder ser estimado desde el conjunto de la serie. También tenemos otro problema. Como son rezagos pasados, entonces los valores iniciales de los estadísticos pierden, digamos, algo de naturalidad, porque nosotros estamos obligados a proponer un valor inicial para los estadísticos de suavización. Entonces, aquí hay algunos criterios, ¿no? El primer criterio dice lo siguiente, ¿no? Si existe una tendencia lineal, entonces el valor del estadístico en el tiempo cero es el primer valor. Eso es cuando existe una tendencia lineal. Pero si no existe, digamos, un conocimiento previo de que existe tendencia o no existe, entonces nosotros podemos asumir que los primeros valores iniciales pueden darnos valores que pueden ser clasificados como valor inicial. Por ejemplo, los primeros valores de una serie, ¿no? Si usted tiene serie anual, por ejemplo, serían los primeros 12. Si tiene serie trimestral, serían los primeros 4. Si tiene una serie del tipo anual, podría ser los primeros 3, los primeros 4, los primeros 5. Entonces, la media de esos primeros pocos valores son tomados como si fuese el valor inicial del estadístico de orden. Muchos otros dicen que el S0 igual a 0 también sería posible, ¿no? Porque si la serie se inicia en un periodo muy remoto, lógicamente empieza en 0. Luego al siguiente tiempo o periodo tiene un valor distinto de 0 y va creciendo o va disminuyendo, dependiendo de su dinámica. Entonces los valores podrían ser S0 igual a 0, S0 igual a Z1, el primer valor, o S0 igual a la media de los primeros pocos valores. En general acá dice 5, 10, 15, pero son los primeros pocos, ¿no? Los primeros pocos estamos justamente pensando, son los primeros 4, los primeros 5, los primeros 6, etcétera, ¿no? Cuanto menos observación pierde, mejor. Entonces, la estimación óptima sería cuando minimice la suma de cuadrado del error o los errores de pronóstico. Los momentos, aquí está dado, aquí la suposición de que el modelo obedece a un modelo de constante global, θ 0 más A sub t. El ruido blanco A sub t tendría que ser media cero y varianza pequeña. Y utilizando en la forma de la sumatoria, nosotros podemos trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, dice que la esperanza de ZT igual a la esperanza de Z igual a θ0. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, simplemente aquí, en el término sumatoria, ¿no? En el término sumatoria, aquí le aplico directo, ¿no? Entonces dice aquí la esperanza de ZT menos J. Pero la esperanza de ZT menos J sería igual a la esperanza paréntesis de θ0 más E sub T, o A sub T. A sub T es un ruido blanco, por lo tanto la media es 0, desaparece, y me queda θ0. θ0 es constante, sale fuera del término sumatorio. Y lo que yo tengo es θ0 por alfa por la sumatoria de 0 hasta t menos 1 de beta j. Pero este beta j solamente es una constante de suavización. Entonces sería una serie geométrica, ¿no?
la serie geométrica que va 1 más beta cuadrado, más beta cubo, hasta beta t. La razón es 1 menos beta. Entonces yo tendría alfa por 1 menos beta t entre 1 menos beta. Alfa es 1 menos beta. Entonces alfa con 1 menos beta en el denominador se cancela. Y yo tendría en el numerador 1 menos beta t. Pero cuando t crece y beta varía entre 0 y 1, entonces beta a la t se hace 0. Y por lo tanto tendría que la esperanza de de S sub t es igual al valor de teta 0, asintóticamente, porque estamos suponiendo que el B es suficientemente grande. Suficientemente grande, ya estamos pensando 50, 60, 100, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de S sub t sería igual a teta 0. La variancia, todo lo que es término constante se eleva al cuadrado y todo lo que es aleatorio tiene variancia. Entonces aquí teta 0 no tiene variancia, pero la variancia de sub t es sigma cuadrado de A. Constante nuevamente sale fuera y voy a tener sigma cuadrado de A por alfa al cuadrado y por sumatoria de J0 hasta T menos 1 de beta a la 2J. Entonces eso ya necesita una deducción algebraica, pero eso va a ser justamente de repente evaluado. Bueno, suma de los primeros números no puede ser porque esta es una constante. Más bien sería 1 menos beta a la 2t, porque es al cuadrado, ¿no? El cuadrado de esto me daría beta a la 2j. Y el incremento o la razón sería 1 menos beta cuadrado. Entonces, cuando usted pone 1 menos beta cuadrado y beta cuadrado es 1 menos alfa, entonces se va cancelando ahí los valores de alfa. Y me va a quedar un alfa versus abajo 2 por alfa menos alfa cuadrado, ¿no? Y entonces es ahí donde ya tengo, digamos, la deducción, ¿no? Entonces todavía puede ser usando, digamos, esos polinomios, ¿no? Entonces acá directamente le hemos dicho, ¿no? Es igual a las esperanzas, la del z sí, porque z0 más a sub t, la esperanza de teta 0 es constante, la esperanza de sub t o a sub t es igual a 0, por lo tanto estas dos esperanzas coinciden y son iguales al parámetro que usted está buscando. Y la variancia va a estar dado por alfa veces 2 menos alfa por sigma cuadrado de A. Entonces, esa sería la primera deducción, las estadísticas de ese estadístico de suavización, y con eso yo puedo hacer inferencias. Y el pronóstico, no se olvide, es igual, el último valor pronóstico es el último valor suavizado es el pronóstico del periodo siguiente. O sea, quiere decir que Z de sombrero de T de 1 sería igual a S de T. Entonces aquí, por ejemplo, se ha hecho un ejemplo de lo que vamos a hacer después en R, lo trabajé en Evius, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, la captura de bonito del año 98 al 2013. Entonces tengo aquí la serie observada y tengo aquí la suavización, ¿no? La suavización. ¿Y cómo puedo tener la suavización? Simplemente aplicando lo que dice la estadística del estadístico suavizado, ¿no? O quiere decir, o el cálculo, ¿no? Alfa veces de z sub t. Entonces, cuando voy a calcular acá este valor, por ejemplo, dice en el 1, sería S de t, sería igual a alfa veces por Z1.
más 1 menos alfa por S de t menos 1, o sea, S0. Acá tengo el problema del S0. Entonces, ¿qué hago? Cuando nosotros vamos a usar el estadístico, entonces vamos a usar, dice, algunos criterios, ¿no? Z, bueno, S0 sería 0, uno de ellos, si es que es posible usar eso. Luego dice S1 o S0 sería Z1, 4671. Y el otro caso es que el S0 sean los primeros valores de la serie, ¿no? Entonces, cuando usted va a ir a obtener ese promedio, tendría que obtener los primeros 4 valores, ¿no? El promedio de los 4 valores es 1766.96. Ese es el S0. Por lo tanto, cuando usted quiere obtener el valor de S sub 1, sería alfa veces por Z1, ¿ve? Más 1 menos alfa por S0. Entonces, en este caso ha dicho, por ejemplo, de que el Z1, pronóstico del Z1 es igual al promedio de los primeros 4 valores, pero ese es el Z pronóstico 1 es el último valor suavizado, que es el S de 0. Entonces, S de 0 igual a 1796.66.96. Y el S2, a partir de ello ya puedo ir calculando. Pero observe que ahí todavía tengo problemas con el alfa. El alfa usted podría, en primer lugar, de repente usar, por ejemplo, un valor entre 0 y 1, cualquiera, y luego optimizar a través del Excel. O directamente trabajar en el Levius, ¿no? Entonces digo, el primer valor suavizado, el S1 va a ser igual a 1796.66.96, y a partir de ahí empieza a hacer los otros cálculos, como está explicado acá, ¿no? Y así puedo obtener. Levius le va a proporcionar el valor de alfa 0,68 como el óptimo, aquel que minimiza un criterio, y el criterio puede ser el error cuadrático medio o el MAE o el MAPE, ¿no? Dependiendo cuál usted quiera usar. Entonces el R y el Levius le va a proporcionar los datos optimizados del alfa. En cambio, en el Excel usted tiene que maximizar. Por ejemplo, cuando usted compare acá dos estadísticos de suavización, por ejemplo, el 0,68 y el 0,32, observe que el 0,32 está próximo dentro del intervalo que es permitido, ¿no? Del 0,05 al 0,30. Y entonces usted puede ver, por ejemplo, para el caso de la constante suavización 0,32, está suavizado demasiado, ¿sí? En cambio, para el 0,68 está intermedio. Entonces, ¿qué puede decir? La serie no es constantemente global, no es un modelo de constante global. La serie tiene una tendencia. Y cuando tiene una tendencia, entonces hemos visto que la suavización de medios móviles tiende a mejorar, por ejemplo, la estimación de la tendencia. En cambio, la suavización, como está definida, no sería apropiado porque la serie tiene tendencia. O sea, el alfa suavizado 0,5 a 0,30 es factible cuando el modelo es globalmente constante. En ese caso, esa suavización va a ser buena. En el otro caso, no. Entonces aquí está, como dice, forzando a que la suavización exponencial
con el parámetro 0.68 sea el óptimo para estimar la tendencia. Por eso nosotros decimos que la suavización exponencial es muy versátil. Trata de emular o de perseguir a la realización de la serie. Entonces puede ver de que las distancias de la serie verde y la serie azul son menores, pero su parámetro de suavización está fuera de los rangos. Eso porque estamos aplicando mal el procedimiento. Bien, voy a compartir un trabajo en el Excel para poder explicar eso de la optimización. A ver, vamos a ver, de suavización exponencial simple, ¿no? Esta no es. Pero vamos a buscar esto. Bien, entonces aquí les voy a compartir este Excel que corresponde a un examen parcial que se tomó. Bien, entonces aquí tenemos los datos que están variando desde 1 hasta 24. Queremos hacer pronósticos del 28 hasta el 34. Es una serie anual y vamos a encontrar, como dice, el estadístico de suavización, ¿no? Suavización exponencial simple. Entonces, nuestro modelo dice que deberíamos usar un modelo globalmente constante. Pero si usted hace el gráfico de la serie, usted ve que la serie tiene una tendencia lineal.
Por lo tanto, no podemos decir, por ejemplo, que el alfa sea menor que 0.30 y mayor que 0.05. Eso solamente se da cuando el modelo es globalmente constante. Entonces aquí, por ejemplo, se ha utilizado bueno, también es posible, por ejemplo, que usted pueda eludir el problema del valor inicial cuando usted, por ejemplo, inicia la serie no en uno, sino en un periodo posterior. Por ejemplo, para t igual a 3, entonces usted puede tener el problema de no tener el problema inicial, ¿no? Porque el estadístico de suavización, por ejemplo, sería t menos 1. Basta que usted empiece en 2, ¿no? Si empiezo en 2 ya no tengo problema. Entonces podría coger que el estadístico S1 sería igual al primer valor y no habría problema. Entonces por eso es que se encontró, digamos, esta forma de trabajar. Entonces, si la serie tiene una tendencia lineal, también usted puede utilizar una regresión, la regresión de los primeros pocos valores, en donde usted puede trabajar con el intercepto y con la pendiente. Entonces, eso también me podría dar una idea de cuál es ese valor que voy a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos aplicando el criterio, digamos, de la suavización exponencial simple, ¿no? Entonces, fíjense aquí dice J3, pero J3 para nuestro caso es el estadístico del parámetro de suavización, que en este momento está puesto, digamos, en un valor 0.65. Pero usted puede ponerle igual, por ejemplo, 0.30, vamos a suponer. Le pongo 0.30, entonces estos son los datos para 0.30, ¿no? ¿Ve? Entonces tengo aquí todos los valores para 0.30. Entonces dice J3, 0.30, más por el C6. El C6 es el valor IT6, ¿ve? Más 1 menos alfa por el D6. Y el D6 es justamente el valor suavizado, ¿ve? 58,90. Entonces, a raíz de eso, ya esto lo he puesto, digamos, como un valor, digamos, inicial, que podría haber sido puesto, como digo, en cualquier otro valor, por ejemplo, como media de estos tres de repente. Bueno, media de esos tres no, porque no son medias, sino acá se ha puesto una especie de una línea, ¿no? Entonces lo que está acá puede ser el intercepto y se puede trabajar ahí, ¿no? Y ahí puedo arrastrar todo lo demás, ¿no? Todos los demás son, digamos, trabajados de esa forma hasta el último, ¿no? Hasta el 27. Entonces luego tengo que obtener la ecuación de pronóstico. El pronóstico es obtenido, dice, con, por ejemplo, los valores de la serie que han sido utilizados para valores iniciales ya no deben intervenir. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, estos valores que están escritos como valores grandes ya no deben actuar, no se considera. Entonces, si este es el primer valor inicial, el siguiente, la que viene, es el pronóstico. Entonces, a partir de acá ya puedo trabajar con el pronóstico. Entonces, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la serie original, 139, menos la serie pronóstico, que sería 89, y eso me da 49 de error de pronóstico. Y así puedo ir calculando los errores hasta el último, hasta el C27 menos el D27. En ese momento yo quisiera actualizar ahora el parámetro alfa. ¿Y cómo voy a actualizar? O digo, voy a optimizar.
Entonces lo que yo debo optimizar acá es un criterio. Por ejemplo, la prueba del error medio o la prueba del error cuadrático medio. ¿Ve? Entonces yo puedo trabajar eso. Entonces acá está promediando, por ejemplo, los promedios desde 7, incluso desde dice promedio desde G13, ¿no? 13, desde aquí. Entonces eso me está indicando que de alguna manera este tramo ha sido utilizado para, digamos, fijar los valores de la serie, ¿no? Iniciales, los valores iniciales de los estadísticos. Entonces no lo considero. O usted puede rebajar también eso, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Entonces vamos a trabajar con el tramo G13 hasta el G27. O sea, también eso puede estar en el criterio del investigador. Como este es un ciclo que se va, digamos, corrigiendo la pendiente de la serie, entonces quiere decir los primeros valores son efectos justamente del valor inicial, pero ya a través de un cierto periodo ya se estabiliza la pendiente. Y nosotros podríamos coger primero acá valores muy grandes, pequeños, y acá podríamos pensar que ya se está normalizando esa pendiente, ¿no? Y entonces trabajamos desde 13 hasta 27. Ahí es donde optimizamos el error cuadrático medio de predicción. Entonces la celda que hay que maximizar es el G35. Entonces para eso podemos usar, por ejemplo, acá dice el J3 es el parámetro que hay que optimizar, pero sujeto al G35, ¿no? Entonces en datos de la serie nosotros tenemos la optimización, ¿no? Bueno, en este caso no lo tengo. Habría que de repente incorporar ese complemento de la serie. Entonces no está. Pero aquí tenemos que tener, digamos, un proceso de optimización y podríamos trabajar con ellos. Entonces no lo tenemos aquí. Entonces para eso hay que analizar los complementos de la serie, ¿no? Del Excel, ¿no? No sé si estarán opciones, hay que ver. Acá está, ¿no? Complementos del Excel. Y aquí no lo veo. Ya, ya. Acá tenemos uno de ellos, ¿no? El solver. Acá tenemos el solver y vamos a aceptar. Entonces, supuestamente aquí no está. Bueno, vamos a volver. Vamos a ver aquí el solver. No nos ha cargado, ¿no? Bueno, en todo caso tiene que ser eso y
Bueno, uno carga esa componente del solver. Entonces no lo tengo, digamos, en análisis. Vamos a ver. Bueno, tal vez está en otra opción, ¿no? El análisis del objetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice buscar el objetivo, definir la celda. La celda que podemos trabajar va a ser el J3. J3. Con el valor, bueno, eso lo dejará ahí. Cambiar la celda, por ejemplo, del G35. G35. Pero aquí no me especifica este valor. De repente aquí debe ser la del G13 al G27, ¿no? G13 al G27. La celda debe contener una fórmula. La fórmula va a ser valor mínimo, ¿no? Bueno, tiene que tener una fórmula, dice. Cambiar celda G35. Parece que no es esto, ¿no? No tengo otra más. No es. Escenarios, agrupar, subtotal, tampoco, ¿no? Bueno, no me ha cargado el solver y no puedo usar eso, ¿no? Entonces la idea es lo siguiente, ¿no? Entonces usted optimiza esto, por ejemplo, dice vamos a optimizar el G3 o el J3 sujeto a que la celda G35 sea mínima, ¿no? Entonces va modificando justamente estos valores, ¿no? De tal forma que consigue un valor mínimo. Entonces, supuestamente ese valor era el 0,68. Bueno, aquí en la media no se ha obtenido eso, aquí tampoco, aquí el CES tampoco. Suavización de media, suavización simple y Hodge.
Acá podría verse. No, es otra. Bueno, voy a ver ese problema después, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, ¿no? Pues se puede optimizar con ese criterio. Bueno, profesor, voy a intentar de nuevo ir a complementos y tiene que seleccionar ir. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a complementos. Lo que quiero usar es este solver, Solver, ¿no? luego voy a ir, que está abajo. Selecciona Solver y luego abajo dice ir. ¿Dónde dice ir? Claro, claro, es lo que hice, ¿no? Entonces acá tenemos el solver, que quería eso. En todo caso había que marcar. Esta herramienta le ayuda a resolver y optimizar, ya, aceptar. De ahí se queda, ¿no? Bueno, está cargando aquí. Ojalá que cargue, ¿no? Bueno, de repente es por la memoria de la máquina también. Ahí va a instalar. Bueno, entonces todos los procedimientos se ha estado, digamos, utilizando a través del Excel, justamente para hacer una comparación con lo que nos proporciona el EBIUS y el R, ¿no? Entonces hay pequeñas diferencias, pero bueno, serán del algoritmo seguramente, ¿no? Bueno, ya me imagino que acá está, Solver. Bien, dice vamos a ver aquí el mínimo, cambiando las celdas. Ya entonces aquí vamos a ver, la celda objetivo es justamente el G35. G35. Voy a poner ahí G35. Voy a buscar el mínimo. Luego vamos a cambiar las celdas que dice acá de en este caso era la G13. G13. Ah, está cambiándose. G13 hasta G27.
Listo. Bueno, aquí los valores tienen que ser en la hoja activa. Bueno, la referencia de la celda es el J3, ¿no? Entonces estos parámetros, dice, puede ser menor o igual que 1. Puede ser mayor que 0 y aceptar. La celda de referencia sería el J3, ¿no? Entonces ya está ahí. Ya, la hot dice debe estar en la celda activa. Ya. Este debe ser el CES. No, es- bueno. Profesor, ¿por qué no crea el solver en la hoja que está J3? Para que no tenga que estar poniendo el nombre de la hoja. Ya. Sí, también. Es eso, ¿no? Bueno, entonces aquí le vamos a cerrar y cerrar esto. Lo vamos a hacer. Bueno, está bien esto, ¿no? Salvo de que esto no le toca exactamente igual a 1. Bueno, vamos a ver. No, no, tampoco. Entonces me imagino que está pidiendo esto, ¿no? Bueno, vamos a eliminar esto. Ah, no la quiere cerrar. Está en esta hoja activa, ¿no? Entonces aquí a cambiar, ¿no? Puedo cambiarlo. Pero no.
todo caso es esto, ¿no? 6 J J3 no lo acepta. Cambiando las celdas, no, tiene que cambiar acá las celdas del GJ3, claro. Agregar en todo caso aquí. Tampoco no. Ah. Bueno, no sé, no está. Voy a eliminar esa. Tampoco. Bueno, no sé qué problemas hay con esto. Voy a cambiar esta celda, el J3. Voy a convertir un mínimo. Y las restricciones son estas justamente, ¿no? De repente tiene que ser estrictamente menor que 1, porque si coge igual a 1, de repente hay algún problema. Sería el 999, ¿no? Pero no me permite ni cerrar. ¿No? Vamos a ver, va a restablecer todas las opciones de nuevo. Entonces aquí sería la hoja activa, es esto de abajo. Entonces la función objetivo es la G35, ¿no? Dólar G35. Voy a buscar un mínimo, cambiando las celdas del debo cambiar las celdas del G13 a G27. Vamos a agregar las restricciones. No. ¿Y ahora qué? Agregar. No, tendría que a ver, aquí tendríamos que poner nuevamente aquí no. Aquí no,
No, no está la... No. No sé qué problema tiene, no. Bueno, agregar. Tampoco, no. Bueno, lo voy a poner sin restricciones entonces. A ver qué es lo que obtiene. La celda objetivo debe ser una única celda en la hoja activa, pero eso está bien. Celda objetivo mínimo. Cambiando las celdas. Ah, ya, aquí. Entonces, si se refiere a esto, ¿no? No, tampoco. No, no. Bueno. Ok. Bueno, vamos a... Voy a ver después cómo soluciona eso, ¿no? Entonces, supuestamente en esta celda CES tenía que optimizar eso, ¿no? Bueno, no acepta ni cerrar nada. Bueno. Bueno, ni ayuda, vamos a ver. Bueno, el Excel 2010 dice ha sido retirado. Bueno. Ok, entonces, bueno, otra vez tendré que ver qué problema hay en esto, pero la idea fue esa, ¿no? Y en cualquiera de estos procedimientos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el Holch y Winter también puedes actualizar los dos, ¿no? Alfa y beta con el solver, ¿no? Hay otra función también que puede ser utilizada. En el Hodge visualización exponencial igual, ¿no? Ahí tenemos el alfa y el beta, ¿no? Esto lo ocurrió hace un tiempo. Bueno, ahí cambié, digamos, todos los software, también, digamos, la plataforma y todo eso, y
Bueno, no me funciona esto. Entonces aquí, supuestamente, en ese valor que estaba puesto anteriormente, digamos, actualizaba esto, ¿no? Estaba puesto en 0,68, creo. Eso justamente lo que puso también el EBIS, ¿no? Entonces observe que acá el error cuadrático medio de este problema es 301.99. Ese es el menor valor posible, porque si usted modifica eso, va a subir, ¿no? Por ejemplo, acá dice el 0,68, 301.99, pongo acá el 0,685, aquí el 0,685 y va a cambiar, ¿no? Ahora es 301.35. Ligeramente, ¿no? O sea, a partir del óptimo que he encontrado, del 0,68, 301.99. Pero acá con el 0,5 creo que era un poquito menor, ¿no? Entonces este es 68.5, ¿no? Habíamos puesto. Es 301.35. Entonces, ese era el problema del Excel, ¿no? Que no te determinaba ese óptimo, ¿no? Porque supuestamente acá sigue bajando esto. Voy a seguir creciendo, por ejemplo, acá 0,69, 0,69. Y acá es 373, todavía va cambiando, ¿no? Entonces 0,70. Habría que correr con el R, 299 va cambiando todavía. Entonces así podría crecer, por ejemplo, a 0,99. Ahí es 302. Entonces subió. Entonces puedo hacer, digamos, valores que puedan ir corrigiendo esto, ¿no? Al 0,85. 293. Es menor todavía. Entonces va en dirección, no sé si menor o creo que mayor, ¿no? Porque si yo le pongo acá 85.1, por ejemplo, 93.64, acá sería 93.66, va creciendo. Entonces es hacia abajo, ¿no? 0.49, por ejemplo. 393.62. Entonces creo que por ahí estaría la 0.48, por ejemplo. 93.60 va creciendo, va disminuyendo, ¿no? Entonces sí puedo ir encontrando, eso puede ser, digamos, programado y puede ser determinado, ¿no? 93.58. O sea, voy a ir encontrando ahí el óptimo, ¿no? Entonces aquí el Excel, esa optimización no me ha hecho, digamos, una optimización digamos, global o no sé, ¿no? Porque acá sigue teniendo el menor valor. Al igual que esto, usted puede proponer el MAE, el error absoluto medio también, ¿no? Entonces todo esto está planificado desde el G13 hasta el G27. Si considero, por ejemplo, desde el G11
yo también puedo ir determinando eso. Le voy a poner acá G11. Y acá es 284, creció. Estaba en 263. O sea, no me conviene, ¿no? Bueno, en todo caso son problemas de los algoritmos, ¿no? Pero observe lo que hemos dicho, ¿no? Cuando existe una tendencia, el alfa se aproxima al 1. Cuando no existe tendencia, el alfa se aproxima al 0. Y como dice el estadístico histórico, tiene más valor. Entonces, este mismo ejemplo vamos a correr, o en todo caso voy a preparar un ejemplo para, bueno, el día lunes, supuestamente hay práctica. Bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es correr el programa R, correr el Excel y correr el Evius y dar, por ejemplo, una salida de los tres. Entonces, para que usted se dé cuenta de que lo que arrojan los software no son a veces coincidentes, ¿no? Y eso puede ser atribuido al algoritmo que utilizan para optimizar. Entonces, particularmente le daremos más crédito al R porque el R es un software de uso científico. Entonces voy a correr así, digamos, ejemplos. Esto será para el examen parcial. Para el examen de la práctica 2, vamos a trabajar todo con media móvil. Y ahí les presentaré, por ejemplo, las corridas de número de términos, ¿no? 3 términos, 4 términos, 5 términos, hasta 6 términos. Centrados y no centrados. Y también podemos ir a la parte, digamos, de la media móvil ponderada. Entonces ahí veríamos, aunque la media móvil ponderada va a ser difícil porque eso exige de que el experto tenga, digamos, una expertise en el conocimiento de la serie en estudio. Por eso es que dice, por ejemplo, el rezago 1 pesa el doble del rezago 2. Y así, ¿no? Entonces no podríamos dar. En todo caso, pondríamos un peso arbitrario y podrá analizar que ese peso arbitrario de qué manera puede ayudar a poder predecir la tendencia de una serie. Entonces aquí vamos a trabajar todo con series con tendencia. La suavización de estación no hemos desarrollado bien y no podría proponer, pero sí podríamos estimar la estación, ¿no? O la componente de estación. Eso sí, pero determinar o extraer el índice estacional es un poco difícil. O en todo caso, usted va a tener ahí, como dice, el índice estacional a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si alguien puede solucionar también este problema del software, no sé, no, en mi máquina no está trabajando bien, no sé por qué. Entonces, veríamos ese problemita, ¿no? Profesor, ¿ese Excel lo va a subir? Este Excel, bueno, hay tiempo para subirlo porque acá está, mira, media móvil, suavización exponencial de Hodge. Esto puede estar subiéndolo en la próxima semana, porque todavía nos falta hacer, digamos, el Hodge y Winter lineal y también, digamos, el estacional, que es multiplicativo y aditivo. Y también usted podrá tener la ocasión aquí de trabajar con esta serie. Entonces, la próxima semana lo voy a estar subiendo y me va a dar tiempo incluso para poder corregir este problema del Excel, ¿no? Ok, está bien, profesor. Sí.
y podremos correr también con el R. Entonces voy a pegar la base de datos y lo trabajaremos con el R y de repente también con el Levius, porque el Levius en esta parte del tipo, digamos, interactivo, ¿no? No necesita mucha programación, aunque existen sus macros, ¿no? Entonces esto generalmente yo lo hice con el objetivo de querer descartar justamente la estimación de ese parámetro, ¿no? Porque estaba escribiendo el libro de serie de tiempo con estas características y por lo tanto quería saber pues cómo operan los software, ¿no? Entonces el R me sirve, digamos, para explicar cómo son, digamos, tomados las suavizaciones, especialmente la suavización de medias móviles, ¿no? Porque unos son centrados y otros son no centrados. Entonces los no centrados a veces no tienen mucha utilidad, pero en cambio los centrados sí. Ahora, ¿por qué no tienen utilidad? Dice porque los centra a la mitad del periodo estacional, pero centrar a la mitad del periodo estacional cuando está trabajando, por ejemplo, con una serie de tipo mensual, lo está centrando a los 15 días. Entonces, a los 15 días usted está encontrando un pronóstico, pero ya te perturba mucho porque tu trabajo es al mes, ¿no? Y lo mismo, cuando es anual, te centra a la mitad del año. Entonces, para poder corregir eso, se encuentra justamente una corrección y se logra centrar. Y es adecuado, ¿no? Porque dice, usted centra al medio del punto de términos fijados. Y cuando el término es par, te está centrando justamente dos hacia abajo, dos hacia arriba, y está al centro. Y para corregir eso, tendrías que hacer otra media móvil simple más. Y ahí corriges. Y cuando es no centrado, lo centra hacia un extremo. Si tienes 4 términos, lo va a poner justamente en el último término, ¿no? Y así. O sea, quiere decir que pierdes los 3 primeros términos y el último término. Cuando es, digamos, centrado, pierdes 2 al inicio y 2 al final. 1 al inicio, 1 al final. Bien, bueno, ese criterio, digamos, de realizar esa suavización es necesaria y de repente no lo tocan, digamos, en muchas aplicaciones, ¿no? Pero como estadísticos, estos métodos justamente son los inicios de la suavización de Box y Yankee. Entonces, por ejemplo, la suavización exponencial simple se deriva de un tipo de modelo, digamos, integrado. Entonces, vamos a ver más adelante, es exactamente Lima, ¿no? El modelo IMA. Es el modelo integrado con una diferencia de tendencia. Bien, continuando, vamos a ver aquí que si la serie tuviese una tendencia lineal, Profe, disculpa, entonces ahora, sí, ¿podemos tener un break? Justamente la delegada no puede hablar debido a que está ronca. ya, ok. Vamos a tener un break de aquí, son 6:30 hasta las 6:40. 40 está bien, 15 minutos, no 6:45. Ya está bien. Entonces nos vamos a quedar aquí. Ok, entonces 6:45 nos vemos.